Imperio del Terror. Advertencia. Las historias que aquí se narran fueron contadas por personas que aseguran haber sido los protagonistas directos o haber conocido a las personas que les sucedieron tales hechos. No se pretende con estos relatos convencer a nadie de la veracidad de los mismos, sino únicamente compartir con ustedes estas historias. En cualquier caso, espero que se asusten. El escéptico. Fue en el año del 94. Yo vivía en un pueblo de Nayarit, en casa de mi abuela, que en paz descanse. En ese entonces yo tenía 19 años. Vivía con mi tía Susana, mi prima Lupita, mi primo Juan Manuel y Tito, un perro que llegó a la casa Dios sabe de dónde y que habíamos adoptado. Mi madre había muerto muchos años atrás, por lo que solo los tenía a ellos. Lo que pasó ese año nunca lo podré olvidar. Pocas veces quiero recordarlo y, cuando lo hago, no puedo encontrar alguna lógica a lo sucedido. Lo recuerdo y el miedo me empieza a invadir. Me miento a mí mismo diciendo que fueron coincidencias, fatales coincidencias las que desencadenaron todo. En los pueblos siempre han corrido mil historias de fantasmas y brujas, las cuales yo nunca creí. Esperaba ver la vida con explicaciones concretas, pero eso no siempre es posible, aun para los que decimos que esas cosas no existen. Recuerdo la noche cuando Manuel regresaba de la fiesta de la Virgen. Las mujeres de la casa también habían salido, y ellas aún no volvían. Yo había ido a misa con toda la familia en la mañana, sin embargo, no pude salir a la feria como todos los demás, por una enfermedad de estómago que no me dejaba más que cambiar del baño en mi cama y viceversa. Mi primo llegó temprano para las horas de la fiesta. Él era un par de años mayor que yo. Jamás le había visto tan feliz como esa noche. Estaba un poco tomado y entró a su recámara cantando. Me saludó con un ademán sin dejar de cantar ni sonreír. Habrán pasado más o menos 3 semanas desde la fiesta de la Virgen cuando los primeros incidentes empezaron a ocurrir. Mi cuarto y el de mi primo estaban pegados, por desgracia. El muro que nos dividía no era lo suficientemente grueso, pues podía escucharlo incluso estornudar desde su cama. Una noche que recuerdo fresca y en la que había podido dormir con una facilidad poco habitual, pues casi siempre me cuesta conciliar el sueño, me despertó un grito que venía de la habitación contigua. Al oírlo me levanté de mi cama sin tiempo ni de ponerme zapatos para ver qué ocurría. Entré al cuarto de mi primo y encendí la luz. Él estaba sentado en su cama con la vista hacia el piso y la respiración agitada. ¿Qué tienes?, le pregunté. Tuve una pesadilla. Sentí que alguien estaba aquí y me veía desde la puerta, pero cuando me enderecé ya no había nadie, respondió calmándose poco a poco. Gritaste bien feo, pensé que alguien se había metido o algo. Es que lo sentí bien real, no me podía mover ni nada, me contestó. Yo me regresé a mi habitación, no le presté importancia a ese incidente. Todos podíamos tener pesadillas. Mi tía Susana nos había contado varias veces que el muerto se le había subido, así que sin pensar más en el asunto me acosté a dormir sin ningún problema. Para Manuel las cosas no fueron tan sencillas. Al otro día, cuando desayunábamos juntos, hice chistes acerca de su grito de anoche. Mi tía y abuela no habían escuchado nada, y él dijo que no había podido dormir bien después de esa pesadilla. Las cosas para mí y el resto de la familia eran normales, pero pronto empezarían a cambiar. Creo que 2 noches después del primer incidente me despertó el ruido de la puerta de mi habitación, que se abría lentamente. Esta rechinaba un poco y pude oír unos pasos descalzos que entraban en mi pieza. Yo escuché, pero no reaccioné de inmediato. Estaba acostado boca abajo. Tenía los ojos bien abiertos y estos empezaron a acostumbrarse a la oscuridad. La puerta se cerró y los pasos continuaron hacia mí. En ese momento me volteé preparado para luchar si un intruso se había metido a la casa. Cuando lo hice vi a un tipo parado frente a mí. «Ay, cabrón, me espantaste. ¿Qué haces aquí?», dije aún asustado reconociendo que el intruso era mi primo. «Chava, me movieron la cama bien feo y los libros se cayeron del mueble», me dijo asustado para después encender la luz. «¿Qué?». «Sí, te lo juro, y me tocaron la puerta». «Ay, estás loco, Manuel, ¿cómo crees?», le dije aún molesto por haberme asustado. «Acompáñame para que veas». Yo de mala gana me paré de la cama y lo seguí a su habitación. Entré primero que Manuel, prendí la luz y vi lo que me esperaba. La cama estaba normal y los libros estaban en su sitio. «¿Ves, menso? Estaba soñando otra vez». «Te lo juro que no, te lo juro», me contestó más asustado que antes. «Hey, cálmate. Luego tenemos sueños que creemos reales, pero no lo son». Las explicaciones no le tranquilizó. Salimos de su habitación hacia la cocina por un vaso de agua. Ahí nos pegó el frío, pues ambos estábamos en playera y calzones. Se sintió bien real,
me dijo después de beber el agua. Pues sí, pero... Un golpe seco me interrumpió. Ambos nos miramos entendiendo que el ruido venía del cuarto de Manuel. Me puse en pie y caminé dejando atrás a mi primo. Pero este me alcanzó y me agarró del brazo. ¿A dónde vas?, me preguntó casi en susurro. Pues a ver qué fue eso. Caminamos lento hacia su habitación. Encendí la luz y allí estaba. Un álbum de fotos estaba en el piso. ¿Ves? Te lo dije. Sin saber qué decir en ese momento, regresamos a la cocina. Manuel, no te hagas telarañas en la cabeza. Eso se cayó por el viento, la ventana de tu cuarto estaba abierta. Manuel me miró aún más extrañado. La ventana estaba cerrada cuando me desperté y fui a tu cuarto. Y cuando regresamos la primera vez seguía cerrada con cerrojo, me dijo. Yo lo miré tratando de recordar el estado de la ventana la primera vez, pero no pude. A ver, debes estar confundido, le mencioné tratando de calmarlo. Aquí nunca ha pasado nada raro. Pero, si ahora está pasando, me preguntó. ¿Qué? ¿Fantasmas? Esas son tonterías. ¿Por qué justo ahorita? Hay que dormir y ya, no pasa nada. Con eso di por concluida la plática con Manuel. Yo regresé a mi cama y no sé si él se fue a dormir inmediatamente. El aspecto de mi primo con cada día era cada vez más demacrado. El poco o nulo sueño que conciliaba era evidente en su mirada. Yo estaba preocupado porque estuviera enfermando, más que de algo físico, de algo mental. Lo que le quitaba el sueño era el terror, o algo que no podía explicar. Por eso cada vez pensaba más en la posibilidad de que su enfermedad estuviera en su cabeza. Mis temores fueron compartidos con la familia, quienes notaban a Manuel en decadencia. Mi abue se precipitó a querer darle algún remedio casero para el sueño, cosa que mi tía no vio con malos ojos. Sin embargo, Lupita y yo insistimos en que viera a un médico. Después de varios planes sobre el tema, se acordó que al día siguiente Manuel y mi tía irían a ver a un médico para solucionar el asunto y, en todo caso, buscar ayuda si el problema estaba en su cabeza, es decir, su mente, lo cual sí me preocupaba. Esta última posibilidad me la reservé, pues hay que mencionar que mi tío abuelo sufrió de ver cosas y él estuvo hasta encerrado en un manicomio. Yo había escuchado decir que esas cosas se podían heredar, por eso es que el tema no me parecía tan lejano. El médico se limitó a mandarle medicamentos para el sueño y no encontró ningún problema en Manuel. 2 noches después de esa visita, me desperté en la madrugada. Tito rascaba insistente en mi puerta. Yo me levanté para dejarlo entrar. Algunas noches el perro dormía en mi cuarto o en el de Manuel, pero antes de abrir la puerta me quedé helado. Se escuchaba que alguien lloraba y peleaba. Se escuchaba que era una mujer joven o tal vez una niña que parecía estar siendo atacada por algo. Yo tenía un palo bajo mi cama y lo tomé. Salí de la habitación y Tito se metió a mi cuarto corriendo, y muy asustado. De pronto pensé que tal vez era Lupe la que estaba siendo atacada, así que entré en la recámara de Manuel en caso de necesitar ayuda, pero él no estaba ahí, y de pronto la vi. En el pasillo vi a una mujer vestida de blanco que me miraba con expresión de dolor. Yo estaba quieto sin poder moverme y temblaba de pies a cabeza. De pronto se acercó a mí y gritó con todas sus fuerzas. En ese momento me desperté empapado en sudor. Todo fue un sueño, pero el corazón me latía como si fuera a salirse de mi pecho. Me senté en mi cama y todo ocurrió igual. Tito empezó a rascar insistentemente en mi puerta. Me levanté, pero dudé si dejarlo entrar o no. Él lloraba y rascaba sin parar. Fui por el palo bajo mi cama y lo dejé entrar. Cuando abrí la puerta escuché sollozos, no como los que escuchaba en mis sueños. Estos eran menos agresivos, pero aún así me congelaron el cuerpo. Me quedé encerrado con Tito, con el palo en la mano y considerando salir. No quería encontrarme esa visión vestida de blanco, pero los sollozos no paraban, se hacían más fuertes. Respiré hondo y salí a ver qué ocurría. Tito no me acompañó. Fui al cuarto de mi primo, pero él no estaba ahí. Temí llegar al pasillo y encontrármela como en mis sueños. Al llegar no había nadie en el pasillo. Seguí caminando, escuchando los sollozos, y cuando estuve en el patio vi de dónde venían. Manuel estaba ahí, llorando o sollozando, no sé. Los ruidos que hacía eran muy extraños, incluso en un momento parecían de animales chillando. Al llegar a él, me percaté de que estaba dormido. Lo tomé de los brazos y lo llevé a su cama. Él se dejaba guiar como un niño. Ya en su cuarto, lo desperté zarandeándolo de los brazos. Él gritó espantado sin saber qué ocurría. Le expliqué lo que había pasado. Le pregunté qué soñaba, pero no me quiso decir. Se veía muy mal, confundido, como fuera de la realidad y muy asustado. Después de un rato regresé a mi cuarto. Mi primo dejó la luz de su habitación encendida. Escuché que empezó a rezar y a llorar.
Al día siguiente Lupita me dijo que sentía la casa muy rara. No supo cómo explicarme a qué se refería y a pesar de su cara de angustia, no le di mucha importancia. Quería no pensar en esas cosas. Nunca antes me había pasado nada extraño y lo ocurrido la noche anterior me daba muy mala espina. Yo les comenté que mi primo había sido sonámbulo. No era algo paranormal y aún así se les tensó el rostro. Las cosas extrañas no eran del diario, al menos no para mí ni para las mujeres de la casa. Una semana después, las cosas habían llegado al máximo para Manuel. Le dijo a mi abue y a mi tía que no podía dormir ni con las pastillas del doctor. Llevaba muchos días con dolores terribles en el estómago y cabeza, y lo que era peor, tenía mucho miedo. En las noches, según contó, había alguien en su habitación. Solo se veía la sombra parada en la puerta. Cuando intentaba gritar o escapar se desmayaba y lo único que podía soñar eran pesadillas. En ese punto, y al ver el estado de mi primo, las mujeres del hogar decidieron que tenían que buscar ayuda de una bruja. Yo me opuse rotundamente. Les dije que un doctor era lo que necesitaba mi primo, pero ya lo habían decidido. Yo los acompañé a ver a la supuesta bruja, más para criticar y hacerles ver que esa idea era una tontería. Al inicio, solo mi primo entró con la bruja. Se habrán tardado como una hora más o menos. Después nos hizo pasar a todos. Lo habían limpiado supuestamente con hierbas, huevo y humo. Lo están trabajando, dijo sin miramientos la mujer. Mi abuela, mi tía y mi primo palidecieron. Yo no esperaba otra respuesta. Era obvio que lo que seguía era hacerles comprar tonterías, pócimas y esas cosas. Es una mujer la que te está trabajando, continuó. Te quiere enloquecer. Quiere hacerte mucho daño. Yo sabía que era una mujer. La sueño. O bueno, sueño con una que me quiere hacer daño, respondió mi primo titubeante. No pude evitar recordar el sueño con aquella mujer que lloraba desesperada, pero aquello no era señal de nada. Tú la conoces perfectamente, continuó la bruja. Te quiere hacer daño por venganza. Es lo que puedo ver. Hay una sombra que te acecha y no te piensa dejar hasta cumplir con su objetivo. Sí, me quiere hacer daño. Es Tina, es ella. La respuesta nos tomó a todos por sorpresa. Tina había sido una noviecita de Manuel, pero llevaban meses que no se hablaban ni se veían. De ser cierto todo eso, era sorprendente que solo por haber terminado con ella quisiera hacerle tanto daño a mi primo y a la familia. Cada vez aquello me parecía más una tontería. La supuesta bruja no había dado ninguna respuesta. Todas las dijo Manuel. Solo bastó con mencionar un supuesto trabajo para que éste se soltara de la lengua en un desvarío, que yo sentía no era más que un problema mental. Me preocupaba que nos contagiara ese terror, pues yo ya empezaba a tener pesadillas y mi prima sentía un ambiente extraño en la casa. La bruja habló de hechizos y pócimas para untarse antes de ir a dormir, rezos de protección, hierbas y mil cosas más. Ella dijo que lo que tenía Manuel era muy grave, que nos daría las pócimas a un buen precio, un descuento para ayudarnos ante la gravedad del asunto. En ese momento le dije a mi tía y a mi abue que no comprara nada, que no era más que una estafa y que había que llevar a mi primo con un doctor. Los doctores no le van a encontrar nada raro, ni en el cuerpo ni en la mente. Tal vez no creas en esto, pero también tú debes protegerte. A estas cosas no le importa si crees o no. Le hará daño de igual manera, mientras intentes ayudar a tu primo, te lastimará también a ti. Yo solo respondí que ella podía estar equivocada, pero negó con la cabeza. No importó lo que yo les dijera, de todas maneras compraron las cosas y nos fuimos a casa. La plática con la bruja tenía más tenso y más espantado a mi primo. Eso era lo que me temía. Ellas hicieron los ritos con las hierbas, los aceites y rezos por toda la casa. Yo me salí. No quería ser partícipe de aquello. Regresé en la noche. Todos estaban cenando. Platicaban con Lupita de lo sucedido con la bruja. Ella estaba molesta y decía que debíamos enfrentarnos con Tina para que nos dejara en paz. Yo le dije que no podíamos hacerle ni decirle nada, solo por un chisme de una bruja. Es ella. ¿Por qué no me quieres creer? Me preguntó mi primo un poco irritado. Me da miedo que pase algo. Estuvimos largo rato platicando en el comedor, hasta muy entrada la noche. Habíamos tomado café y comíamos pan. Al siguiente día, domingo, todos descansábamos, por lo que podíamos darnos el lujo de dormir tarde. Serían pasadas de las 12 cuando decidimos que era momento de dormir. Nos pusimos de pie, recogimos la mesa, pero un grito de terror se escuchó en toda la casa. Nos quedamos pasmados mirándonos los unos a los otros. Vino de la calle, les dije. No, vino del cuarto de Manuel, dijo mi tía.
Aquello no tenía explicación. Todos juntos fuimos al cuarto de Manuel a ver de quién era el grito. Abrimos el cuarto y encendimos la luz. Estaba vacío como yo lo imaginaba. Pero antes de cerrar, y a la vista de todos los presentes, un libro que estaba en la cama se cayó de repente, como si una mano invisible lo moviera unos centímetros para hacerlo caer. Eso lo vimos todos y hasta el día de hoy no me lo explico. Cerramos la puerta lo más rápido que pudimos y caminamos hacia la sala, pero Tito empezó a ladrar furioso hacia esa dirección. El perro estaba preparado para atacar a alguien invisible. Nos sentíamos acorralados en nuestra propia casa. Lupita empezó a llorar. Se agarraba de mi tía y de mi abuela, que estaban pálidas, con los ojos bien abiertos. Algo estuve a punto de decir cuando la luz de la casa se fue. Era común que en el pueblo a veces se fuera la luz, por ratos. En la calle había muy poco alumbrado y la falta de energía fue general. Yo temblaba de pies a cabeza. Lupita lloraba y Tito no dejaba de ladrar. Entonces fue el turno de Manuel de perder la cabeza. ¡Suéltame!, gritó de repente y empezó a luchar contra algo invisible. Los gritos de pelea se convirtieron en súplicas y jadeos de dolor y miedo. Yo trataba de tranquilizarlo, lo agarraba de los brazos, pero más comenzaba a gritar. Quise sujetarlo, pero me apartó de un puñetazo que me hizo caer de espaldas. La luz se encendió de repente. Yo seguí en el suelo. Manuel estaba frente a mí. Estaba rasguñado de brazos, cuello y cara. Las mujeres lo veían aterradas y Tito seguía ladrando. Todos estábamos quietos, pero de pronto Manuel cayó al suelo. Cayó desmayado. Mi abuela fue por alcohol para despertarlo. Yo me acerqué a ver cómo podía ayudarlo. Él empezó a vomitar y solo pude hacerlo a un lado para que no se ahogara con su propio vómito. Lo demás lo recuerdo como en cámara rápida. Entre mi tía, prima y yo llevamos a Manuel a la camioneta. Lo llevamos a un hospital. Tuve que conducir largo rato. En el camino vomitó otras 2 veces. Al llegar, se lo llevaron para revisión. Se tuvo que quedar toda la noche ahí. Al final resultó que no tenía nada. Lo dieron de alta el otro día en la tarde y juntos nos regresamos a casa. Llegamos y lo recostamos en el sillón. No quería quedarse en su recámara, ni siquiera de día. Se sentía muy débil, así que lo dejamos dormir. En ese punto ni yo podía negar que las cosas estaban muy raras. Las mujeres de la casa se sentaron a hablar de ello. Yo quería relajarme, pensar, así que tomé un baño. Cuando salí, mi abuela se acercó y me dijo que mi tía y Lupe habían ido a pelearse con Tina, que ya no la dejaron que las acompañara. Me temí que le fueran a hacer algo a la chica, o que les pasara algo a ellas. Me fui a vestir a toda prisa y salí lo más rápido que pude en la camioneta rumbo a la casa de esta chica. Ella vivía en un pueblo vecino, así que no tardé mucho en llegar. Mi tía y mi prima estaban en la puerta de la casa, tocando, gritando como locas, insultaban y retaban a la chica a salir. Los vecinos veían el espectáculo sin decir nada ni quitar la mirada de la escena. No había nadie en la casa, pero de lejos vimos que venían caminando, la chica junto a su mamá. Mi tía y mi prima, al verlas, se le acercaron a toda velocidad. Estaban hechas una furia. Yo logré sujetar a Lupe antes de que le volteara una cachetada a la chica, pero los gritos e insultos no los pudo detener nadie. ¡Maldita!, le gritaba furiosa. Ya sabemos que tienes embrujado a mi hermano. Lo estás matando. Fueron de las pocas cosas inteligibles que entendí en medio de los gritos y los insultos de ambos lados. Yo no le estoy haciendo nada, pinche loca, contestó la chica, quien tenía una mirada de miedo. Estás matando a mi hijo, maldita, le contestó mi tía. Ojalá se muera de una vez ese, dijo furiosa la madre de la chica. Ese desgraciado abusó de mi hija, para que lo sepa. Lo que le pase se lo tiene bien merecido. La contestación nos tomó a todos por sorpresa. Nos quedamos mudos al escuchar aquello. Vieja mentirosa, dijo mi prima con apenas un hilo de voz. No es mentira, contestó la chica llorando. Pregúntele lo que me hizo el día de la fiesta de la Virgen. Con esa contestación, se marcharon a toda prisa a su casa. Los vecinos nos miraban y no hicimos más que subir a la camioneta y regresar a nuestro hogar. Lo que siguió fue peor aún, los gritos y los reclamos. Manuel estaba en el comedor con mi abuela. Mi tía, con lágrimas en los ojos y con gritos, le preguntaba si había hecho lo que Tina dijo. Mi abue veía el espectáculo sin saber qué decir, al igual que Manuel, que solo negaba con la cabeza y lloraba. Nunca entenderé qué fueron esas cosas que nos atacaron por esos días, pero esas cosas extrañas dejaron de pasar cuando Manuel se fue. Al día siguiente, ni él ni su ropa estaban en la casa. Nunca lo volvimos a ver. Nos llegaron rumores de todos lados. A unos pocos días ya todo el pueblo sabía la historia, o parte de la historia. Tina y su familia también se fueron de su pueblo. Su madre, ella y su hermano pequeño, que tenía una discapacidad. Tampoco los volvimos a ver.
De mi primo dijeron que lo habían visto en otro pueblo. Se dijo que se había ido a otro estado. Después dicen que regresó y que dormía en la calle como un vagabundo. Dicen que se volvió loco. Eso le contaron a mi tía. Yo nunca lo volví a ver, ni me han vuelto a pasar cosas de terror.